Fama de la noche a la mañana, éxito sin esfuerzo aparente, belleza que no envejece, poder que no se explica. En el cine mexicano, hubo actores y actrices que parecían tocados por algo más que el talento, como si sus carreras no las hubiera construido el esfuerzo, sino un trato sellado en la sombra. No lo decían, pero se notaba. Algunos llegaron sin padrinos ni trayectoria, y en meses ya mandaban más que los productores. Otros sobrevivieron décadas sin arrugas, sin escándalos, sin caídas. Había algo raro, algo antinatural, y cuando caían, caían con estilo. Muertes extrañas, tragedias con aroma a castigo, carreras que se apagaban como si alguien hubiera cobrado lo que prestó, pactos, rumores, miradas que no se sostenían frente al espejo. Su voz no era humana, grave, hipnótica, con un eco que parecía salir de una catedral en ruinas. Su mirada, fija, como si supiera cosas que los demás no estaban listos para entender. Interpretó a Lucifer en Satánico Pandemonium, y lo hizo tan bien que muchos decían que no actuó, se canalizó. Después de ese papel, su carrera despegó como si algo o alguien lo empujara desde abajo. Siempre elegante, siempre envuelto en misterio. Nadie sabía con quién salía, con quién dormía, con quién vivía. Era el invitado que nunca se iba, y siempre estaba en control, incluso cuando los demás perdían la cabeza. Murió sin perder su voz, sin que se le fuera el fuego de los ojos, como si solo hubiera cambiado de plano y se hubiera ido a rendir cuentas con aquel que le prestó la fama. La tigresa no era artista, era fuerza bruta con pestañas postizas. Tenía un altar en casa con una estatua del diablo de casi 2 metros. Hacía rituales, se reía del miedo ajeno. Su fama no venía de sus películas, venía del temblor que dejaba cuando pasaba por una sala. Cantaba, actuaba, se metía con políticos, con presidentes, con todo lo prohibido. Jamás pidió perdón. Cuando la acusaban de pactos oscuros, contestaba con risas, ¿y tú qué harías por ser inmortal? Nadie supo cómo logró tanto con tan pocos filtros, pero todos sabían que no estaba sola. Dicen que dormía con el espejo cubierto, que hablaba sola en idiomas que no conocía, y que cuando murió las luces de su casa se apagaron todas a la vez, como si alguien dijera, trato terminado. Protagonizó Satánico Pandemonium, una película sobre una monja poseída, pero la historia se la llevó puesta. Después del rodaje, algo cambió. Se volvió más errática. Se decía que no dormía bien, que lloraba sin razón, que sentía que algo la miraba desde los espejos. No era una actriz cualquiera. Había sido elegida para ese papel porque tenía la mirada correcta, según el director, pero algunos técnicos del set aún recuerdan el frío que se sintió en la iglesia donde grabaron. Un figurante colapsó. Una cámara explotó sin razón. Después de la película, Cecilia desapareció del radar. No dio entrevistas, no buscó nuevos papeles. Solo se fue borrando, como si la historia que actuó la hubiera reclamado. Dicen que María no envejecía, no importaba cuántos años pasaran, siempre caminaba como si la vida no la tocara. Su piel, su postura, su mirada, todo en ella parecía eterno. Pero lo que más incomodaba no era su belleza, era el poder invisible que la rodeaba. Entraba a cualquier lugar y los demás, por muy famosos que fueran, bajaban la voz. Las leyendas empezaron temprano, que hizo un pacto, que lo selló en Marruecos, que en su casa había cuadros con demonios, rituales en las noches y hasta carne humana en sus viajes exóticos. Cuando le preguntaban por su secreto, sonreía apenas y decía, el diablo no siempre se presenta con cuernos. Murió hermosa, con la misma cara de siempre, con los labios pintados como si fuera a salir de nuevo, y algunos aseguran que su ataúd no se selló bien porque no estaba lista para quedarse ahí dentro. Nadie se mete con Cantinflas. Nunca se metieron, porque incluso cuando molestaba al poder, el poder lo dejaba pasar. Cayó bien a todos. Tuvo fama global. Nadie se atrevía a criticarlo en serio. Algunos decían que era suerte. Otros, que era pacto de otro nivel. Vivía en una mansión en Acapulco. Tenía sirenas, esculturas paganas y rincones que nadie podía explicar. Decían que allí, entre las fiestas silenciosas y los cuartos cerrados, se hablaba con entidades que no aparecían en los créditos. Cuando su carrera parecía terminar, volvía a levantarse. Cuando todos esperaban su caída, él seguía sonriendo, como si el infierno le debiera favores. Murió tranquilo, con misa y flores, pero hay quienes dicen que la sonrisa que llevaba puesta no era suya, era prestada. Abel no solo actuaba, creaba mundos, pero los mundos que le gustaban eran oscuros, viscosos, llenos de vampiros,
posesiones y maldiciones. Fue el arquitecto del horror mexicano, y con cada cinta que producía, la línea entre la ficción y lo maldito se volvía más delgada. En el set de El Varón del Terror, hubo accidentes extraños, gente que se enfermaba sin explicación, objetos que se caían solos. El maquillaje no se despegaba de algunos actores y uno de los técnicos juró haber visto algo moviéndose en la sala vacía. Nunca confesó nada, pero decían que dormía con un crucifijo de espaldas, no de frente, que había hecho un pacto, no por fama, sino por inspiración, porque el horror real no se inventa, se canaliza. Cuando murió, su colección de arte fue subastada. Un cuadro desapareció, y el comprador, dicen, murió una semana después, sin causa aparente. Era hermosa, poderosa y eterna, subió como espuma, y cuando todas caían, ella seguía firme, sin una arruga fuera de lugar. Filmó con Buñuel, encarnó a la tentación misma en Simón del Desierto, y después nadie pudo detenerla, ni la televisión, ni el tiempo, ni la muerte de quienes la rodeaban. Sus cercanos murieron jóvenes, trágicamente, como si algo la protegiera a costa de otros. Una hija perdida, amigos caídos, enemigos silenciosos, y Silvia intocable. Decían que había entregado algo, que se había puesto de acuerdo con alguien, porque nada en ella era normal. Nunca negó nada, solo sonreía, y en su sonrisa muchos vieron un pacto que nadie se atrevió a romper. Indomable, fuerte, inquietante. Isela no necesitaba invocar nada, parecía que lo llevaba dentro. En cada personaje había un fuego incómodo, como si actuara desde un rincón oscuro del alma. Dirigió, escribió, se metió donde nadie quería meterse. La película, Las amantes del Señor de la Noche, fue más que una cinta, fue un ritual filmado, brujería, sacrificios, pactos. Se decía que no todo lo que se mostraba era falso, que había símbolos reales, nombres no actuados, y sangre verdadera en algunas tomas. Después de eso, cambió. Empezó a hablar menos, a mirar distinto, como si hubiera cruzado algo. Murió con la frente en alto. Sí, pero muchos piensan que no se fue del todo, que su energía sigue reclamando los papeles que nadie quiso aceptar. No fue actor del cine de oro, pero su conexión con el medio fue tan fuerte que la leyenda lo reclamó. Desde joven hablaban de su extraña suerte, de cómo sobrevivió a la cárcel, al rechazo, al escándalo, y siempre caía de pie. Fama internacional, multitudes de rodillas, y una presencia casi mística. Algunos decían que su talento venía de otro plano, que no componía, sino que canalizaba, que las letras le llegaban, completas, como si las dictara algo que no se podía ver, y su muerte tan repentina, tan inoportuna, justo cuando hablaba de volver, de revelar cosas. Murió solo, sin despedidas, sin testigos, como si alguien le hubiera dicho, hasta aquí llega el trato. Tenía la voz del juicio final, elegante, oscuro, obsesivo. En sus películas hablaba del deseo, la culpa, la locura, y parecía entender demasiado bien de lo que hablaba. Fue el actor que siempre rozaba el abismo, el que seducía y condenaba en la misma frase. Se decía que estudiaba textos esotéricos, que en su camerino no había estampas, sino grimorios, que lo suyo no era solo talento, era canalización. Algunos de sus rodajes estaban marcados por accidentes, cambios de clima repentinos, y un aire denso que nadie podía explicar. Su caída fue lenta, mental, emocional, espiritual, como si algo dentro de él se hubiera empezado a cobrar lo que le prestó. Murió con la mirada perdida, como quien aún hablaba con alguien que no estaba en la habitación. Era deseo hecho carne, no actuaba, se ofrecía. Con una mirada rompía silencios. Su salto a la fama fue rápido, agresivo, casi demasiado perfecto. Desnudos, escenas provocadoras, presencia arrolladora, y una energía que parecía venir de algún rincón oscuro que ella conocía bien. Filmó películas cargadas de símbolos, serpientes, sangre, fuego, ritos. Dicen que en el set de La Choca pidió rodar una escena solo con luna llena, y que después de esa noche no volvió a dormir tranquila. Cayó en el olvido igual de rápido, como si alguien hubiera cerrado la llave, como si su trato fuera breve e intenso, y cuando el deseo se apagó, el precio fue el silencio absoluto. En El vampiro, fue el aristócrata elegante que escondía colmillos, pero fuera de pantalla, empezó a parecerse demasiado a su personaje. Reservado, frío, nocturno, nadie lo veía comer.
Rara vez lo veían sonreír, y cuando hablaba todos, bajaban la voz. Su actuación fue tan perfecta que muchos pensaron que no era actuación, que había algo en sus ojos que no se podía fingir. Algunos del equipo decían que no parpadeaba nunca, otros que el set se enfriaba cuando él entraba. Tuvo una carrera breve. Después del vampiro, desapareció lentamente, como la niebla al amanecer, sin escándalos, sin ruido, como si su pacto no fuera por fama, sino solo por la eternidad de una mirada que nadie pudo olvidar. Dicen que el éxito se gana con talento, con esfuerzo, con disciplina. Pero en el cine mexicano, hubo nombres que brillaron demasiado rápido y cayeron demasiado exacto. Fama eterna, belleza que no envejece, poder que no se cuestiona. ¿De verdad alguien puede tenerlo todo sin pagar nada? Los rumores no necesitan pruebas, solo tiempo. Y el tiempo fue dejando marcas, muertes absurdas, desapariciones silenciosas, ojos que no cerraban al morir. Hubo quienes dijeron que era casualidad, otros que eran leyendas. Pero lo cierto es que los que firmaron con fuego no dejaron huella en la tierra, solo en el aire. Porque en el cine también hay pactos. Y cuando se termina el aplauso, alguien viene a cobrar. ¿Y tú? ¿Firmarías si el precio fuera la gloria aunque el final venga sin advertencia?